Julio. Pleno mediodía. La temperatura del asfalto supera los 50 grados. Estás atrapado en un atasco interminable. El sol abrasador golpea el parabrisas, convirtiendo el habitáculo de tu coche en un horno para pizzas. Pero tú estás tranquilo. Pulsas ese botón mágico con el copo de nieve en el salpicadero, y de los aireadores sale un vendaval de aire helado con el que observas cómodamente cómo la ciudad se derrite a tu alrededor. Pero de repente, la magia desaparece. Sientes cómo la brisa ártica se transforma en el aliento húmedo y caliente de un dragón. Instintivamente buscas el mando, lo pones al mínimo de temperatura, subes el ventilador a tope, pero es inútil. El sistema te escupe el mismo calor asfixiante de la calle. Bajas las ventanillas, dejando entrar el ruido y los gases de escape, y comprendes que tu viaje se acaba de convertir en un castigo divino. Por la tarde, sudado y desesperado, llegas al taller mecánico. Para la mayoría de los conductores, el sistema de aire acondicionado es pura brujería, una caja negra que da miedo tocar. Hay presiones altísimas, gases peligrosos y tubos congelados. Los talleres huelen ese miedo a kilómetros y lo aprovechan con una maestría digna de un villano de película. El mecánico, con cara de funeral, conecta una máquina con relojes a tu coche. Mira las agujas, chasquea la lengua y dicta sentencia. Hay presión, el gas está bien, pero el compresor no arranca. Se ha quemado el embrague o se ha gripado por dentro. No tiene arreglo, hay que cambiar el compresor entero, limpiar el circuito y poner gas nuevo. Te imprimen un presupuesto. Compresor nuevo, 600 euros. Mano de obra por cambiarlo, 200. Carga de gas y aceite, 100 más. La broma supera holgadamente los 1000 euros. Tragas saliva, miras el pronóstico del tiempo que promete otras 2 semanas de infierno en la tierra. Y aceptas. Entregas tu dinero con la absoluta certeza de que el corazón de hielo de tu coche ha sufrido una avería catastrófica. Pero es mentira. No hay ninguna avería fatal. Tu compresor, esa pieza robusta de aluminio perfectamente mecanizada, capaz de soportar presiones brutales, estaba en perfecto estado de salud. Tenía el aceite impoluto, no tenía fugas y podría haber enfriado tu coche durante décadas. Te han obligado a tirarlo a la basura y a pagar 1000 euros por culpa de una arandela de metal que vale menos de 1 céntimo. Bienvenidos. Si quieres dejar de ser el cajero automático de los talleres y aprender a ver la verdad a través de esa cortina de humo llena de palabrería técnica, suscríbete al canal. Hoy vamos a desmontar una de las estafas más cínicas de la industria automotriz. Vamos a destripar el aire acondicionado y te mostraremos cómo usan las leyes de la física para vaciarte la cartera. Para entender el engaño, hay que quitarle el misterio al aire acondicionado. El compresor es el corazón del sistema. Su trabajo es bombear y comprimir el gas freón. Para hacerlo necesita energía y se la roba al motor de tu coche a través de una simple correa de goma. Esa correa hace girar la polea del compresor siempre, cada segundo que el motor está en marcha. Pero tú no necesitas frío en pleno invierno. Entonces, ¿cómo logramos que la polea gire constantemente, pero la bomba de dentro se quede quieta? Los ingenieros crearon una solución brillante por su sencillez: el embrague electromagnético. Mira la parte delantera del compresor. Verás que tiene 2 partes. La primera es la polea por donde pasa la correa, que gira libremente, en vacío. La segunda es una placa de presión que está atornillada a muerte al eje del propio compresor. Entre esa polea y la placa hay un hueco minúsculo, literalmente fracciones de milímetro. No se tocan. Cuando pulsas el botón del copo de nieve, la electricidad viaja por los cables hasta el compresor. Dentro de la polea se esconde una potente bobina de alambre de cobre, un electroimán. La corriente lo convierte en un imán gigante que atrae la placa hacia la polea giratoria con una fuerza brutal. Suena un fuerte clac metálico. Las 2 piezas se pegan como si estuvieran soldadas. La polea arrastra la placa mueve el eje, los pistones internos cobran vida, el gas se comprime y el aire helado llega a tu cara. Pero justo aquí, en ese simple choque de metales, se esconde una bomba de relojería que garantiza millones en beneficios para los talleres. Cada vez que enciendes el aire, 2 superficies metálicas se golpean con muchísima fuerza y empiezan a girar juntas. Aunque vengan pulidas de fábrica, hay fricción, es metal frotando contra metal. A lo largo de 5, 7 o 10 años de uso, este proceso se repite decenas de miles de veces, y las leyes de la física no perdonan. La superficie de la placa se desgasta, micra a micra. Una capa de metal desaparece en forma de polvo invisible. El resultado,
Ese espacio microscópico perfecto entre la polea y la placa empieza a hacerse más grande. Al principio, ni te enteras. El electroimán todavía tiene fuerza de sobra para saltar esa distancia ampliada y atrapar la placa. Pero de pronto llega un verano abrasador. Bajo el capó de tu coche se desata un verdadero infierno. Entre el asfalto hirviendo y el calor del propio motor, la temperatura sube a 100 grados. Y aquí entra la segunda ley de la física. Con el calor, el metal se expande y la resistencia eléctrica de la bobina de cobre aumenta. El campo magnético pierde fuerza por culpa del calor extremo. Estás en el atasco, pulsas el botón. El ordenador manda corriente. La bobina intenta atraer la placa, pero el hueco tras años de desgaste es demasiado grande y el propio imán está débil y agotado por el calor. A ese campo magnético simplemente no le quedan fuerzas para saltar el abismo. La placa se queda quieta. No hay sonido metálico, el eje no gira, y a ti te llega el aire caliente de la calle. A veces pasa de otra manera. Funciona por la mañana cuando el coche está frío, pero en cuanto llevas 15 minutos en el tráfico, se rinde y no vuelve a encender hasta la noche. Tu compresor está impecable. El gas no se ha esfumado. La electricidad funciona. Todo un sistema gigantesco y carísimo se declara en huelga solo porque la distancia entre dos trozos de hierro ha crecido medio milímetro. Llegas al taller. El mecánico ve que el embrague no se pega. ¿Sabe él lo que pasa con ese dichoso espacio? En el 99% de los casos, sí. Los diagnosticadores expertos conocen este capricho de los compresores japoneses, alemanes y americanos de memoria. ¿Pero te lo va a decir? Jamás en la vida. El modelo de negocio del taller está diseñado para venderte todas las piezas y horas de mano de obra posibles. Quitar el compresor, limpiar los tubos, venderte una pieza con un 40% de sobreprecio y cobrarte el gas nuevo es su mina de oro. Es una factura de 1.000 euros. Si te dicen, oye, que se ha gastado un poco la placa, ahora mismo te lo ajusto, el taller se queda sin beneficios. Por eso se ponen gafas de profesor y te hablan de daños internos catastróficos, de bobinas fritas, y te meten el miedo en el cuerpo con historias de virutas de metal en el circuito. Pero los conductores pragmáticos no se tragan el cuento de alguien que quiere quedarse con su dinero. Los pragmáticos van a la raíz del problema. Los ingenieros que montan estos compresores sabían perfectamente que esa placa se iba a desgastar. No podían detener la fricción, así que escondieron un mecanismo de ajuste en el diseño desde el primer día. Ha llegado el momento de abrir la caja fuerte y enseñarte cómo resucitar un compresor muerto en 15 minutos, por 0 euros y en tu propio garaje. Para esta reparación no necesitas vaciar el gas. No necesitas ir a ningún sitio especial. No vas a despresurizar el circuito para nada, porque el problema está por fuera. Paso 1. Acceso y bloqueo. Abre el capó y busca el compresor en la parte baja del motor, donde van las correas. Mira justo en el centro de la polea. Verás un único tornillo, normalmente de 10 o 14 milímetros, que sujeta la famosa placa al eje. Tu misión es aflojarlo. El problema es que si intentas girarlo con una llave, la placa girará con él. Tienes que inmovilizarla. Puedes usar una herramienta especial, pero la opción casera y gratis es encajar un destornillador plano grande y fuerte entre los remaches de la placa para que no gire, y dar un tirón seco al tornillo central con una llave de tubo o una carraca. Paso 2. Extracción de la placa. Saca el tornillo del todo. Ahora, con mucho tacto y moviéndola de un lado a otro, tira de la placa hacia ti. Está encajada en las estrías del eje. Si está un poco pegada, haz palanca suavemente con un par de destornilladores por los bordes. Saldrá y la tendrás en la mano. Mucho ojo aquí, no la gires bruscamente hacia abajo. Paso 3. El secreto de la industria. Mira dentro del agujero de la pieza que acabas de sacar, o ilumina con una linterna la punta del eje que se ha quedado en el coche. Ahí verás una arandela de metal enana, ridículamente fina. A veces hay 2 o 3. Están ahí, reposando en el fondo. Estas arandelas son el mecanismo de ajuste que escondieron los ingenieros en la fábrica. En la cadena de montaje, un robot mide el hueco y mete la cantidad exacta de arandelas necesarias para que la distancia sea perfecta. Como tu placa se ha gastado, el hueco es mayor. Para volver a dejarlo en los parámetros de fábrica, solo hay que quitarle espacio para compensar el metal perdido. Coge un palillo de dientes, unas pinzas o un alambre fino y saca del eje una sola arandela, la más fina de las que haya. Métetela en el bolsillo. Tu coche ya no la necesita nunca más. Paso 4. Montaje y triunfo.
Vuelve a poner la placa en el eje del compresor. Como le has robado una arandela, ahora se hundirá un poco más. Quedará más cerca de la polea, recuperando exactamente la fracción de milímetro que se comieron los años y la fricción. Pon el tornillo central, vuelve a bloquear la placa para que no gire y apriétalo con firmeza, pero sin volverte loco para no pasar la rosca. Y ya está. Fin de la reparación. No te has manchado las manos de aceite. No has soltado ni un solo gramo de gas contaminante a la atmósfera. Simplemente has quitado una pieza que sobraba. Sube al coche, arranca el motor, pon el aire acondicionado a tope de frío y afina el oído. Desde el capó se escuchará ese glorioso y contundente golpe metálico. El imán ya no tiene que luchar contra un abismo. La distancia vuelve a ser perfecta y ha atrapado la placa con una facilidad pasmosa. Las revoluciones del motor bajarán un poco al sentir la carga del compresor y en 10 segundos un huracán ártico saldrá por los conductos directo hacia ti. Tu aire acondicionado ha vuelto a la vida. Y no es un milagro pasajero. Aguantará los peores atascos del mundo a pleno sol sin fallar ni una sola vez, porque le has devuelto las medidas de fábrica. Hagamos balance. El concesionario te miraba a los ojos pidiendo 1.000 euros por cambiar medio coche. Los expertos en ventas llevan décadas metiéndote en la cabeza que tu coche es una nave espacial intocable para que creas que cualquier fallo es una sentencia de muerte. Pero todo su castillo de naipes multimillonario se ha derrumbado por culpa de una arandela del grosor de una cuchilla de afeitar. La sacaste del sistema y el sistema volvió a funcionar. La industria odia que estos secretos salgan a la luz. Quieren que veas tu coche como una caja negra incomprensible. Quieren que el capó solo lo abra un señor con el uniforme del concesionario y una factura kilométrica en la mano. Pero un coche no es magia, es física pura. Y conocer esa física es tu único escudo contra la avaricia de las corporaciones. Justo en este instante, millones de compresores en todo el planeta están siendo condenados al desguace simplemente por el desgaste del metal en la placa de presión. Millones de conductores están pidiendo créditos y gastando sus ahorros para pagar piezas que no necesitan. Tú ya no eres uno de ellos. Si este material te ha ahorrado dinero o te ha ayudado a entender cómo funciona realmente el negocio de los talleres, suscríbete al canal. Pásale este vídeo a todo el que se queje de que el aire acondicionado le falla en pleno verano. Haz que se detengan antes de regalarle su dinero a los mecánicos. Que aflojen un solo tornillo y se guarden esos 1.000 euros en el bolsillo. En el próximo vídeo vamos a diseccionar otro sensor de tu motor. Un sensor por el que te exigen cientos de euros, cuando lo único que hace falta para arreglarlo es un bote de limpieza que cuesta 4 monedas y 5 minutos de tu tiempo. Seguiremos devolviéndote el poder sobre tu coche. Hasta la próxima.